Saludos y muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso con un trabajo centrado en la leyenda y narrativa épica en torno a la Alhambra de Granada. Proponemos las autoras y el autor de Universidad de Granada y Fundación IES Abroad Granada un estudio de caso del cuento El Alcázar Maravilloso, que además planteamos como el inicio también de un camino y de una línea de trabajo interdisciplinar. Dentro del ámbito de nuestro marco teórico, de nuestra justificación, destaca especialmente las tendencias en la aproximación al patrimonio histórico y cultural, así también como abundantes clasificaciones y análisis, sobre todo en obras que abordan la temática de la Alhambra de Granada desde diferentes perspectivas. Sin duda, la Alhambra genera, y también la época de Al-Ándalus y del reino nazarí de Granada, generan un interés cultural, literario, histórico, patrimonial y sobre todo educativo de los cuentos históricos que son además ilustrados. En esa línea y con ese criterio específico hemos seleccionado un cuento concreto, El Alcázar Maravilloso, de Fernando Laína y ilustrado por Rivas, publicado en 1952, que en realidad es una adaptación de la obra de Francisco Villa Espesa, publicada en 1912, que se titulaba El Alcázar de las Perlas. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es buscar documentos que tienen ese carácter histórico y que consideramos que son interesantes, proponiendo esa línea de trabajo, y además nos acercamos a dos contextos, a dos realidades históricas desde una visión educativa diferentes. Por un lado, la España de los años 50, la realidad de esa España franquista en la que se publicó este trabajo, y por otro lado, aquella realidad social histórica a la que hace referencia el cuento, que es el siglo XIII en Granada. Como objetivos dentro de este trabajo, nos hemos centrado en valorar la representación de la ciudad de la Alhambra y de la sociedad en esa época andalusí, tanto en la narrativa literaria como en las ilustraciones de lo que fueron los años 50 en España. Se trata, como se puede comprobar, de un estudio de caso. Iniciamos así una línea de trabajo en la que intentamos integrar la visión literaria, histórica, artística, desde una óptica educativa, entendiendo que en sí mismo este cuento es patrimonio, pero también aquello que representa, por su potencial docente, es también patrimonio histórico, también artístico. Por lo tanto, se trata de un documento centrado en la mediación patrimonial como objetivo. Desde el punto de vista de la metodología, estamos hablando de un trabajo de investigación cualitativa, donde exploramos esas posibilidades de lo que puede ser esa integración didáctica, y es un análisis de contenido centrado en un estudio de caso. El marco de paradigma teórico-práctico son las ciencias sociales en su didáctica, como área la didáctica de las ciencias sociales, de la historia, también del arte, y también la educación artística, además de una base importante de análisis narratológico, literario y de estilo, que se hace compatible con el análisis, el estudio de las ilustraciones del cuento. Hemos estructurado los resultados en una visión histórico-artística, literaria, estilística, que unimos en esta presentación para abreviar a lo que es lo literario, y también, por último, un comentario breve en torno a las ilustraciones. Desde el punto de vista histórico-artístico, estamos hablando de un contexto de la publicación del propio cuento, esa España franquista, en la que nos sorprende una visión épica, una visión realmente eh, legendaria de esa época en Al-Ándalus, y en concreto la narración se centra en el gobierno de Mohamed I en 1246, aunque ahí quizá viene la primera incoherencia desde el punto de vista del rigor histórico, ya que describe una Granada y unos hechos más propios del siglo XIV en tiempos de Mohamed V. Por lo tanto, entendemos que se encuentra en este cuento una narración muy documentada, aunque con algunas imprecisiones.
Hay referencias históricas, sociales, arquitectónicas que conforman un mosaico muy amplio, muy diverso de descripción. La historia del origen de la Alhambra es ficción, quizá es el elemento clave en el que se ficciona lo que tiene que ver con el monumento. Desde el punto de vista del análisis literario y estilístico, destaca la reconstrucción. Como leyenda, hay una mezcla de elementos reales y maravillosos, con permiso del movimiento literario hispanoamericano. Aquí podemos hacer referencia al realismo mágico. Es veraz por la precisión en ese detalle en la historia, tiene muchas descripciones, sin embargo, es más veraz, o sea, parece real, pero no es un documento que podamos considerar de rigor histórico. Es muy importante, por lo tanto, lo real maravilloso y lo que más nos ha sorprendido a las autoras y autor de este trabajo es la exaltación épica de la cultura nazarí, algo que hay que entender en el contexto de una España franquista ideológicamente dura. Aparte de las ilustraciones, encontramos un clasicismo con aire de cómic, con un dibujo y trazo limpio, y, como no, la comparativa intertextual que surge con una de las grandes referencias de la época, como es El guerrero del antifaz. De hecho, esta línea de trabajo anticipa futuras investigaciones, desarrollos y publicaciones en lo que estamos realizando, además de buscar otros cuentos donde podamos establecer conexiones. Dentro de las conclusiones, por ir cerrando, en relación al primer objetivo, destaca especialmente el alto grado de veracidad, aquello que parece real, aunque no lo sea, y por lo tanto es una visión épica, una visión maravillosa. Nos resulta verdaderamente apasionante las posibilidades de análisis contextual e intertextual con otros textos como los que hemos podido comentar, y sobre todo es un documento histórico y a su vez didáctico. Es un documento que es patrimonio en sí mismo. Encontramos, por lo tanto, una línea de trabajo en esa mirada sensible pero realista ante tipos de materiales que son de un gran valor, verdadera arqueología educativa para estudiantes jóvenes del siglo XXI. Esto ha sido, por tanto, una aproximación didáctica y crítica y sobre todo lo que pretende es apuntar esta línea de trabajo considerando este estudio de caso como un ejemplo. Queremos finalizar agradeciendo de nuevo y con estos datos de nuestro correo electrónico y también en el foro online del Congreso quedando a disposición del interés de temáticas o consultas que puedan hacer los congresistas. Muchas gracias.